Bajita, bienvenidos a un nuevo video. Para mis placeres aquí, mi nombre es Fabiola Rodríguez, así que comencemos con este video. El día de hoy les traigo un videito especial y es que voy a estar compartiendo con ustedes un tema súper importante que ha marcado. Este tema se trata de la persona de Jesucristo y sobre quién es Él y lo que ha hecho en nosotros y lo que vino a hacer en nosotros. ¿Ok? Primero yo quiero que ustedes se hagan la pregunta. ¿Quién es Jesús para ustedes? Pueden comentar qué han escuchado acerca de Jesús, creen que es cierto lo que dicen o no es verdad. Ok, primero debemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Buscamos Lucas 1, 26 al 35, nos vamos a dar cuenta que aquí habla sobre el nacimiento de Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve pues, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las... Unas palabras a María, mandó al ángel a que le fuera a decir esto a María, que por lo que ella ha hecho y por lo que ella es, Dios ha decidido que en el vientre de ella va a venir el Salvador. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se dan cuenta que aquí confirma lo que dijimos, que era Jesucristo, que era el Hijo de Dios? ¿Y quién es el Altísimo? El Padre. Ok, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo será esto si yo no he estado con nadie? No he tenido relación con... El ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nos confirma, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿quién nos confirma aquí? Que es el Hijo de Dios. Y wow, Dios la escogió específicamente a ella. Y esto que dice: bendita tú entre las otras mujeres, fue porque Dios la escogió, porque vio esa esencia en ella para traer a ese hijo. No es que tú no tengas la esencia, es que tú ya la tienes, pero no te has dado cuenta que Dios ya la puso en ti. Estás mirando la de otros y estás dejando pasar la tuya. Si vamos a Juan 1, del 1 al 14, la Biblia nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el verbo? Cuando dice en el principio era el verbo es Jesucristo. Eso hace referencia que en el principio era el verbo, que en el principio ya estaba. Y que ese era con Dios, es decir, que estaban juntos. Y el mismo Jesucristo era Dios. Ya vamos a ver esto, porque dicen el mismo Jesucristo era Dios, porque los tres son uno solo. Ok. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué hacen la luz? Si se dan cuenta que hace de referencia, la luz es la luz que ilumina nuestra vida. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan no era la luz. ¿Se dan cuenta que...? Entonces, aquí no dice que Juan era esa luz. Dice que Juan venía a dar testimonio de la luz.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, y venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Es decir, él obró ahí cuando el Padre estaba creando las cosas. Él estaba ahí en medio de eso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No da la potestad de qué? ¿No da la autoridad de qué? De ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben, a los que creen en Él. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue hecho carne? Cuando decimos verbo sabemos que estamos hablando de Jesucristo. Por eso dice, este verbo fue hecho carne. ¿Quién vino a este mundo y vivió lo que tú debías padecer? Perdonó tus pecados, sufrió tus penalidades. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, teniendo esto claro, nos damos cuenta que Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios, estuvo en la obra de la creación cuando fuimos creados. Ya no lo esperes más. Recíbelo. Permite que Él ilumine tu vida. Quita esas tinieblas de tu vida. Deja que Él arranque todo eso de ti, todo pecado, porque Él murió por tus pecados en esa cruz. No tengamos en vano la sangre de Jesucristo. No tengamos en vano, porque no puedo ni llegar a imaginar el dolor tan grande que Él sintió. Que el dolor de esa cruz, los azotes, no. ¿Cómo lo clavaron? O sea, imagínate que te claven vivo, y se te rompan todos estos huesos. Wow. De solo pensarlo, me da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos eso que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos cegar por lo que el mundo nos da. Porque decimos, no, es que Dios no ha puesto esto en mi vida, es que Dios esto. Cuando Él ya lo ha puesto o lo está preparando para un momento en el que tú estés preparado. Porque Él ya lo tiene listo, Él está esperando por ti. El que está retrasando eso eres tú, no Dios. Pica el Elohim es el creador todopoderoso. Y entonces, ¿qué viene en el Elohim? Viene el nombre de el Padre, que es Dios, de su Hijo, que es Jesucristo, y del Espíritu Santo, ¿ok? Que es el Consolador. Vienen en el Elohim, están los tres. Y los tres son uno solo. Simplemente que yo a todo el mundo que me pregunta de esto, yo le digo, yo tengo tres parejas diferentes. ¿Por qué? Porque tengo a mi padre que me cuida en todo momento. Tengo a mi abogado con el Padre, a mi amigo, al que siempre está ahí. Tengo al Espíritu Santo, ese consolador, ese que me guía la verdad, ese que me dice por aquí, que me dirige hacia la voluntad del Padre. Entonces, ahí están los tres. Los tres son parte fundamental de mi vida. Y yo siempre les digo a las personas, yo no necesito más hombres en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy casada con tres hombres extraordinarios que cumplen tres funciones diferentes en mi vida. Ellos me llenan. Entonces, ya teniendo claro esto, saltar en el tema de Jesucristo es que Él vino a rescatarnos del poder de Satanás. ¿Por qué vino a rescatarnos del poder de Satanás? Porque obviamente antes que uniera a Jesucristo vivíamos en una vida pecaminosa. ¿Por qué? Por lo que hizo Adán y Eva en el principio de la creación. Pero cuando Él murió en esa cruz, Él vino a perdonar nuestros pecados, a romper toda maldad para que nosotros pudiéramos entrar a una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque algo que no podemos... ¿Cómo tú me vas a decir, ok, yo hablo con Dios y no le he recibido, estoy en pecado y estoy en lo otro? Algo que Dios tú no permites.
entrar a la presencia de Dios y tener una comunicación con Él es el pecado, porque Dios no se liga con el pecado. Y mientras tú estés en pecado, tú no puedes tener una relación con Dios. Tienes que romper ese pecado porque Jesucristo perdonó tus pecados en esa cruz. Entonces, ¿qué debes hacer? Recibirle a Él para que seas limpio de todo ese pecado y poder entrar en esa relación con el Padre. Nosotros no teníamos relación con el Padre, pero Jesucristo vino a quitarnos todos esos pecados para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Así que aprovéchalo, no lo desprecies y entra en una relación con el Padre. Pídele perdón por todo lo que tú has cometido. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces no esperes más, no esperes más. Entonces vino a rescatarnos de eso, porque Satanás, chévere, ok, los tengo bajo mi mando, son míos, no pueden hacer más nada porque los tengo yo. Ah, pero cuando un hijo ya está en una relación con Dios y hace la voluntad del Padre, ahí se empieza él como que esto ya no me está gustando, ¿no? A ver, en este punto vamos a leer Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos las ovejas descarriadas. Y Él vino por cada uno de nosotros a rescatarnos de ese lugar maligno donde estábamos, de ese hueco, de esa perdición, de la prostitución, de las drogas, del alcoholismo. Vino a rescatarnos de esos lugares más oscuros y vino a iluminar nuestras vidas. En Colosenses, si vamos a Colosenses, en 1:13 la Biblia nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la autoridad que Satanás tenía sobre nosotros. Esa autoridad que él tenía sobre nosotros nos ha librado de eso. ¿Y dónde nos has trasladado? Al reino del Padre, al reino de la luz. El primer punto, no se olviden que Él vino a rescatarnos de eso. En 28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ok, Jesucristo no vino con... Él es rey. Y todos los reyes vienen, ok, yo necesito que me traigan vino, yo necesito que me traigan comida, yo necesito que me traigan esto. Los reyes vienen a mandar, él no vino para que les sirvieran, él vino a servir. Imagínense. Él daba el ejemplo, él hacía eso, lavaba los pies de sus discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos, lo mismo que le enseñó el maestro, lo fueran a hacer a otras personas, a otros hermanos, le fueran a predicar ese mismo mensaje. Imagínense eso, él siendo el Hijo de Dios, él siendo el Rey. ¡Wow! Vino a hacer eso y vino a dejarnos ese ejemplo. Entendiendo eso. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Tomamos el ejemplo de que Jesucristo hizo, que servía a los demás y no esperaba que ellos le sirvieran a Él, sino que Él estaba satisfecho con servir y dejar ese ejemplo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dejando esa marca, esas pisadas de Jesucristo en otras personas? Respóndete esa pregunta. El segundo punto es, vino a destruir las obras de Satanás. Vino a destruir las obras de Satanás. Ok. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Pues ya vamos a ir viendo en los versículos poquito a poco, pero si hablamos de concupiscencia, las concupiscencias son los deseos sexuales. Y es una de las obras de Satanás. Es algo que él pone en nosotros para que ¡pum! Ok. Caigamos en pecado, estemos seduciendo a una mujer, estemos buscando hacerlo antes del matrimonio cuando no se debe hacer así, cuando no es la voluntad de Dios hacerlo así. Entonces, esas son una de las obras. La primera de Juan 3:8
nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Estamos claro que dice que el segundo punto es que vino a destruir las obras de Satanás. Y si vemos en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Si tú pecas, estás haciendo lo que el diablo quiere. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién fue la serpiente? Ay, ¿quién era la serpiente? Ok, ya entendido que era la serpiente. Para esto apareció Jesucristo, para destruir todas esas obras, para quitar todo eso de nosotros, para que no andemos en droga, para que no hagamos cosas fuera del matrimonio, para que no andes en alcoholismo. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, el que practica el pecado es el diablo. ¿Por qué practica el pecado? Porque es decir, ok, yo me drogué hoy, le pido perdón a Dios porque sé que no estuvo bien, pasa al día siguiente, hice lo mismo, pasa al día siguiente, hice lo mismo, hice lo mismo, hice lo mismo, hice lo mismo. Estás practicando lo mismo, estás haciendo lo mismo y estás pecando todos los días con lo mismo. Eso es practicar el pecado. Ok, si el tercer punto dice, vino para darnos vida eterna. Y si vamos a 1 Juan 5, 11 al 12, la Biblia nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo Jesucristo. ¿Ya le recibiste? ¿Ya dejaste que Él entrara en tu vida? ¿Ya valoraste lo que Él hizo en esa cruz cuando pagó por todos tus pecados? El que tiene al Hijo, es decir, si tú tienes a Jesucristo, tienes la vida. El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todavía no tienes a Jesucristo. No esperes más para recibirlo en tu corazón. Permite que Él entre en tu vida. Juan 3, 16 al 17 nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dado su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, sino tengan la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió a Jesucristo para que el mundo fuera condenado, sino para salvarnos de las manos de Satanás, de esas obras malignas que no nos permiten entrar en una relación con Dios. Si vamos a Juan 10:10, la Biblia nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hace Satanás? Robar, matar y destruir. Te destruye la vida, destroza todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero ¿para qué vino Jesucristo? Para salvar tu vida, para que la tengas en abundancia. ¿Se dan cuenta? Uno destruye, el otro salva. ¿Cuál prefieres? ¿Quieres que tu vida siga siendo destruida por Él? ¿O por qué no le abres el corazón a Jesucristo para que Él la sane y la salve de todo ese pecado que has venido trayendo? Puede ser que ya no puedas más, que ya sientes que no avanzas más, que sientes que llevas mucha carga encima. ¿Por qué no dejas que Dios entre en tu vida y te quite esa carga y quite todo ese pecado y esa maldad que llevas arraigando de hace tiempo? Permite que Dios transforme tu vida. Sí, no es fácil. No te vengo a decir que es fácil, te estaría mintiendo. Porque ¿sabes qué? Que después que yo me bauticé, vi las pruebas más difíciles de mi vida. Sentía que mientras iba más pegada a Dios, más cosas me caían encima. Sentían que me iba a caer, que tenía un peso encima muy grande, que donde iba venían alguien a destruirme.
Pero como estaba tan centrada con Dios y tan unida con Dios, no permitía que eso pasara. No permitía que nadie destruyera mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me estaba sosteniendo. Sí, porque a Satanás no le gusta lo que Dios está haciendo en tu vida y va a querer destruirlo, pero no se lo permita. Sí, yo sé que puede ser difícil, que puede ser muy pesado, que vas a sentir mucho dolor, que muchas cosas no las vas a entender, porque yo muchas cosas no las entendía, pero simplemente aprendí a esperar que Dios me diera la respuesta y no afanarme ni apresurarme en buscar algo que Dios me dijo, espérate ahí, yo te lo voy a dar y te lo voy a poner. Tú sigues buscándome a mí. Y fui aprendiendo de eso. Entonces, Dios no te va a poner algo a ti con lo que no puedas. Pero me di cuenta que mi vida era un videojuego, ¿sabes por qué? Porque a medida que pasaba algo, iba subiendo de nivel. Y a medida que iba subiendo de nivel, todo se iba poniendo más difícil. Todo se iba poniendo más fuerte y te iban poniendo más cargas. Dios te da las fuerzas. Así que espero que este video te haya gustado bastante, para que me apoyes dándole un hermoso like, que no olvides suscribirte para que empieces a formar parte de esta familia, que no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram que te va a aparecer aquí en la descripción de este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.